Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Hoy traigo un tema que de verdad me apasiona, tanto que digo, si yo hubiera conocido más en profundidad el tema de la educación, me hubiera quedado difícil optar entre política y educación como decisión de vocación de vida. He invitado a dos personas que igualmente están metidos hasta el tuétano en el tema de la educación, y que es María Lucía Casas, que ya nos contará, tiene una tradición muy larga, casi que una obligación de ser educadora, si fuera por herencia y dinastía el tema. Y hemos invitado a Nuno Fernández, portugués, CEO y presidente de Ilumno. Quiero dejar la salvedad de que Nuno, desde Ilumno, asesora, es aliado y proveedor de una universidad en la que yo trabajo. De modo que no voy a mencionar para que no suene como a publicidad, pero como es igual de apasionado por el tema de educación y está en todos los cambios, porque es que en esta cuarta revolución todo está cambiando. A mí me llama mucho la atención que la gente le haya llamado la atención los cambios de los resultados políticos en Colombia en las últimas elecciones. Pero es que todo cambió, el lenguaje, la política, la democracia, la tecnología está haciendo repensar absolutamente todo y unas nuevas realidades sociales. Lo que más debe cambiar y está cambiando es la educación. Y por eso he invitado a dos expertos, a María Lucía Casas. María Lucía, lo primero que te pregunto es, ¿por qué te dedicaste tú también y de dónde viene esa herencia y pasión por la educación? Bueno, Noemí, yo creo que realmente es genética, pero muchas veces he pensado que si no hubiera tenido sangre educadora y hubiera descubierto la educación, me habría dado cuenta que es lo único que uno puede ser en la vida. No hay nada más dignificante, ni más bonito, ni más emocionante que ser maestro. Y entonces, pues si bien fue una tradición que heredé, porque en la familia ha habido educadores por más de 300 años. 300 años de educadores y llevan el récord. Yo no. No, pero la historia y la historia familiar, la memoria. Sí, hace 2 semanas se publicó un libro con ocasión del centenario de mi papá, Alfonso Casas Morales, y yo me puse a leer en el libro la historia de mi familia que no sabía, además escrita por él, y él cuenta cómo los primeros Casas, los primeros Castañeda, que llegaron a América y llegaron a Venezuela, llegaron a fundar colegios allá. Luego vinieron a Boyacá y fundaron colegios, y luego mi bisabuelo fue rector de colegio y ministro de Educación, que se llamaba ministro de Instrucción Pública. Descubrí que otra afinidad con la familia Sanín es que los que no eran políticos eran maestros. Yo escogí la educación. Dos taitas son maestros. Sí, entonces... Pues, ¿por qué? Por tradición, claro, pero por convicción. Creo que algo que aprendí de mi familia fue un amor profundo por Colombia y una convicción de que uno no puede vivir sin tratar de hacer una diferencia. Y eres rectora de la universidad única que se dedica a formar maestros. Única es una institución de educación superior sin ánimo de lucro, privada, fundada por el Grupo Empresarial Bolívar como un proyecto de responsabilidad social, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad en educación a través de la formación de maestros. Te hago una pregunta. A mí me duele que ser maestro, ser profesor, que es lo más digno que puede existir, transmitir lo que se tiene, ayudar a crecer, a repensar, a tener pensamiento crítico, complejo, a todo lo que forma lo mejor del ser humano, no sea en Colombia tan reputado, que quisiera uno, que hubiese mucha gente que quisiera ser maestro o profesor. ¿Qué pasa? Ay, Noemí, ahí compartimos el mismo dolor. Yo he iniciado la que llamo la cruzada del fin de mi vida, porque no sé cuántos años me quedan, pero se los voy a dedicar todos a esto, y es reivindicar y dignificar la profesión del educador. Cuando uno piensa que ser educador es tener un pasaporte a cambiar el futuro, es tener la oportunidad de incidir en la vida de niños y niñas, del futuro. Pues que te rinda mucho la vida, porque esa es una necesidad en Colombia muchísimo, sí. Pero en el mundo entero, y más en esta época de cambios. Sí. A ver, Nuno, ¿usted por qué se dedicó a la educación? Bueno, Amy, muchas gracias por la invitación. María Lucía, un placer estar acá contigo también. Mi historia es un poco al revés de la de María Lucía, ¿no? Yo soy de Portugal. Mis abuelos son un pequeño país, un pequeño pueblo que está en la costa de Portugal, justo al centro.
Y mis papás fueron los primeros de ese pueblo que se graduaron. Mi papá es abogado, mi mamá profesora de la universidad. Y entonces yo pude percibir en primera mano el poder transformativo de la educación, porque gracias a la educación mis papás cambiaron su vida y yo también cambié la mía. Entonces la misión de ILUM al día de hoy es expandir el acceso a educación superior de calidad para mejorar vidas y sociedades. Wow. Y aunque parezca un cliché, es muy real, porque yo soy la prueba de eso. Entonces nuestro objetivo, nuestro sueño, lo que nos mueve es esa expansión del acceso a educación. Wow. En Colombia y en toda Latinoamérica, que es lo que estamos haciendo. Nuno, ¿y qué es lo que está cambiando y debe cambiar la educación? Es decir, hay unos valores tradicionales que yo creo que se tienen que mantener por más que cambie sí. Y haya toda clase de revoluciones industriales, tecnológicas, digitales, lo que haya. ¿Y qué es lo que realmente en los últimos años de esa educación tradicional, la cátedra distante, a la educación de hoy? ¿Cuál es el cambio? Tú lo comentaste al inicio muy bien, que el mundo está cambiando muy rápidamente y eso también influye, obviamente, en la educación. Hay un cambio muy grande que se está dando. Primero es un cambio de la edad de las personas. Hoy en día hay menos jóvenes que lo que había antes y por lo mismo hay menos personas que pueden ir a la universidad. ¿Esa es la razón de la disminución matricular? Esa es una de las razones, pero hay otra razón que para mí es más importante, que es generacional, que es decir, los jóvenes al día de hoy de verdad se cuestionan si pasar 4 años sentados en un salón en una educación tradicional es la mejor inversión de su tiempo y de su dinero. Yo creo que ese es un gran cambio que está pasando en la educación, que es que la educación va a tener que adaptarse a las nuevas generaciones y lo está haciendo, y por lo mismo estamos viendo el crecimiento tan acelerado de la educación virtual en Colombia y en toda la región latinoamericana. Si pensamos en Colombia, la población educacional en los últimos 2 años viene disminuyendo. Sin embargo, la educación virtual viene creciendo muy rápidamente. Pero Nuno, es decir, pensar que en 4 años se está malgastando el dinero y no se está aprendiendo lo que necesita uno para ser feliz, para ser buen ciudadano, para producir y ser autosuficiente, es muy triste. ¿Dónde está la equivocación de la universidad, de las instituciones, para que los muchachos piensen eso? Es un gran desafío de las universidades al día de hoy, porque justamente hace poco tiempo estaba leyendo un profesor de la MIT que dice que cuando el estudiante llega al 2.º año, la mitad de lo que aprendió ya no es válido. Ya está obsoleto. Ya está obsoleto. Entonces es un gran desafío para las universidades y para los educadores al día de hoy de mantenerse vigentes. Vamos a hacer una pausa y continúa con el uso de la palabra. Nuno, y entonces ese cambio de mentalidad de los jóvenes hacen que la universidad tenga que cambiar, o no es posible influirlos, porque es que un certificado de trabajo solamente pues no forma vidas, ni las transforma, puede que ganen un sueldo. Yo creo que hay 2 factores que son muy importantes. El primero es que la universidad y los educadores se tienen que adaptar al tiempo moderno y mantenerse vigentes en lo que están enseñando a sus alumnos. Y la segunda es que, aunque eso pasa, hay un fenómeno que se llama lifelong learning o educación para la vida, que va a estar en los próximos años en crecimiento muy acelerado, porque el estudiante que sale de la universidad a 4 años, después de 4 años va a tener que seguir renovándose para mantenerse vigente en el mercado laboral y para seguir teniendo las competencias necesarias. Entonces la educación para la vida va a seguir siendo y va ganando cada vez más valor. Claro, María Lucía, es que lo que dicen uno es, no les está gustando tanto tiempo, 4 o 5 años, pero la alternativa, que es lo que nos toca a todos para estar actualizados, es educación para siempre, para la vida, estarse actualizando. Pero usted, que ha sido de familia, de tradición, y que han transmitido valores y principios siempre a través de los colegios que han fundado, de la forma que han intervenido e influido en la educación, ¿cómo hacer para que tanto en las carreras de educación superior como en estos cursos rápidos donde se dan certificados, porque los empleadores ya el título afortunadamente les importa menos? Sí. Obviamente un médico tiene que tener una titulación, claro, un ingeniero, claro, para que no se caiga el puente, o el arquitecto, claro, para que no se le caiga el edificio. Pero hay muchísimas labores que no requerirían de títulos, sino de certificaciones y experiencia. ¿Cómo hacer para que la malla curricular, para que esa transversalidad del pensum involucre esos valores, esos
las necesidades de conocimiento de ética, de humanidades para una que estudie tecnología o al que de humanidades, que hay ciertos conocimientos de tecnología que son imprescindibles? ¿Cómo hacer? Bueno, creo que en ese sentido lo más importante es entender que las competencias blandas, como se llaman hoy, que tienen Digámosle que ver... al televidente, porque muchas veces pues, no son expertos en estos temas. Hay una serie de cosas que uno puede adquirir en la educación, como son los conocimientos, la información, las destrezas y las competencias que tienen que ver con esos saberes técnicos o dirigidos hacia los oficios que normalmente la universidad ofrecía. Y para eso se creó la universidad, porque los grandes centros de pensamiento y de conocimiento estaban en las comunidades religiosas, en los gremios. Entonces, la universidad empezó a formar para la vida, pero también para los oficios y para las profesiones. Y hoy en día hay 1000 formas de acceder a esa formación para el oficio o para la profesión. Pero ¿cómo introducir? Claro, entonces, esas competencias blandas que tienen que ver con la capacidad de comunicarse con el otro. Y comunicarse no es solamente tener la oportunidad de hablar, es entender otras lenguas, otras culturas, el lenguaje programación. Todos esos son modos de comunicación y puentes que hay que establecer. El pensamiento crítico, tener la capacidad de acceder a la información que está en Internet, pero saber entenderla, saber analizarla, saber digerirla y saber usarla para solucionar problemas, que es al final lo que tiene que darnos la educación, la herramienta para poder vivir competente y felizmente en un mundo cada vez más complejo, cada vez más cínico, más caótico, más deteriorado. Entonces, pensamiento crítico, comunicación, la capacidad de trabajar en equipo, la creatividad. Todo lo que está en Internet está ahí para cualquiera de nosotros, pero cómo lo use yo depende de mi capacidad de ser creativa, de mi capacidad de ser coherente, y ahí está un valor. Y yo siento que así del pensamiento crítico, del pensamiento complejo, analítico, que es tan... Y yo le iba a preguntar también a Nuno, en la virtualidad, que tengo que confesar que he aprendido mucho y estoy muy convencida de que es una herramienta, porque es una herramienta maravillosa para la inclusión y la democratización del conocimiento. Pero cómo, por ejemplo, esos valores éticos, esos valores de entender al otro, de dialogar sin violencia y sin agresividad, en la virtualidad se consigue. Obviamente, sí, la virtualidad a través de las plataformas, las herramientas tecnológicas que existen al día de hoy permite tener experiencia de intercambio, ya sea con profesores, con tutores o con compañeros que están en la misma ciudad, en otras ciudades o muchas veces en otros países. Permite incluso tener esa experiencia de internacionalización que la presencialidad limita un poco más. Entonces la respuesta es sí. Yo lo que sí creo es que las universidades tienen que definir, cada una tiene su alma mater, tiene su esencia. Y las universidades tienen que definir porque quieren ser reconocidas. Porque hay un peligro el día de hoy que yo creo que cuando se habla de competencias, que las universidades quieren hacer un poco de todo y hacen muy poco, porque es difícil hacer todo muy bien. Entonces las universidades, de la misma manera que antes se reconocían por ingeniería, por marketing, por salud, por diferentes temas, deben ser reconocidas también por esas competencias, ya sea formar ciudadanos éticos o por formar personas que tienen conocimientos de computación, de programación. O por de universidades de emprendimiento, que el emprendimiento sea la esencia de su investigación. Todos los alumnos salen con conocimiento de inglés, por ejemplo, de otro idioma, pero es muy difícil hacer todo bien. Es importante que las universidades sepan exactamente por qué quieren ser reconocidos. O sea, Nuno, ¿usted sería partidario de que las universidades se especializaran un poco y los centros de trabajo y educación para el trabajo igual? Yo creo que sí. Que no tuvieran todo el universo, porque universidad quiere decir eso, universalidad, sino que escogieran un nicho. Las universidades, por definición, van a tener una oferta muy amplia, pero siempre van a ser reconocidas por algo. Tradicionalmente las universidades se reconocen por una carrera específica o por una facultad específica. O sea, su prestigio para el tema de matriculación. ¿Y ustedes cómo asesoran las universidades en qué temas particulares? Nos asesoramos en la parte del modelo operativo virtual, en la parte de tecnología para la virtualidad y en la parte de tecnología del modelo operativo para el crecimiento y para la retención de alumnos. Bueno, vamos a hacer un corte y nos vamos casi ya al final del programa de un tema que apenas empezamos a analizar y que quizás ninguno otro tenga que ver tanto con nuestro futuro.
quieras decir algo. Sí, es que siento que cuando uno habla de la vocación de la universidad en el mundo de hoy, la universidad es justamente ese gran enclave donde se genera conocimiento, donde se investiga, donde hay innovación, desarrollo y donde naturalmente se tiene que generar todo el tejido para que las sociedades puedan seguir evolucionando, trabajando por la sostenibilidad, por la responsabilidad social, por la equidad y por la inclusión. Y para eso, si bien se genera el conocimiento y se innova, hay que volver al ser humano. Acabo de llegar de MIT y como Nuno lo mencionó, me parece conmovedor descubrir que una de las entidades que ha trabajado siempre por el tema de ingeniería y tecnología hoy está dedicada a reflexionar en el ser humano, trabajando en temas como los sistemas de empatía, de desarrollo de habilidades socioemocionales y de buscar al ser humano antes de buscar a la tecnología o a la ciencia pura. Eso no tiene Claro, sentido. es que un empleador, claro que busca el expertise, que la persona sepa, que la persona pues le acredite que va a servir en el trabajo, pero yo creo que lo primero que miramos es si es buena persona, cómo trabaja en grupo, la conciencia que tiene respecto a las responsabilidades sociales. Claro. ¿Ustedes cómo manejan el tema? ¿Es muy difícil conseguir matriculados para ser educadores? Lamentablemente sí, Noemí, en este país, y estoy viendo que en el resto del mundo casi nadie quiere ser maestro. ¿Por qué? ¿El sueldo? ¿Qué es lo que pasa? Los mismos maestros nos hemos encargado un poco de desvirtuar la profesión y si bien yo siento que todo el mundo tiene derecho a reivindicar un montón de derechos y pedir por un montón de cosas que realmente se merece, uno no puede andar haciéndole creer al mundo que ser maestro es lo peor que le puede pasar en la vida. Pero porque hay esa creencia, siendo que la dignidad y la nobleza del oficio es indiscutible. Porque hay una hipocresía muy grande en nuestras sociedades, Noemí. Nosotros decimos que los maestros tienen el futuro en sus manos, pero no se lo reconocemos con los incentivos, ni con la dignidad, ni con el prestigio que se merecen. Entonces, si bien es una profesión maravillosa, y yo tengo a mis egresados hoy absolutamente todos trabajando, todos son primera generación, que logra tener un título profesional y son bilingües, y todos tienen trabajo, y todos tienen un salario de que aprendamos inglés. Depende. De donde vengamos, ¿no? No, del amor y de la convicción con que lo hagamos. Yo tengo una premisa en la universidad y es que la pobreza no es una disculpa para la mala calidad. Y si bien los estudiantes de Única son de estrato 1, 2 y 3 en su mayoría, todos después de 5 años son totalmente bilingües porque trabajamos con profunda pasión, con convicción y con metodologías apropiadas y el uso de tecnología. Correcto. Entonces la educación logra cualquier milagro, pero en manos de los maestros. Por eso hay que ser maestro. Le pregunto, dentro de las universidades que ustedes asesoran, el tema pedagógico, el tema de ser maestro, profesor, ¿está dentro de la malla curricular o es también escaso? Sí, es escaso. En algunas universidades sí lo tienen, pero es verdad que es escaso y que no hay mucha demanda en la actualidad por eso, pero sí. ¿Y la virtualidad sirve para formar maestros? Absolutamente. Con solo virtualidad, sin que tenga que ser presencial parte. Depende un poco del modelo pedagógico de cada universidad, obviamente, pero si es posible formar maestros de manera 100% virtual, eso pasa en Estados Unidos cada semestre. Y LUM tiene un mérito que es quizás pues dentro de esta cantidad de oferta que hay para los servicios que ustedes ofrecen, creo que el manejo para tratar de ayudar a las universidades en que se baje la deserción estudiantil, ¿cómo lo logran? ¿Qué hacen? Sí, nosotros creemos que una universidad exitosa no es una universidad que tenga la capacidad de atraer muchos alumnos, pero sí la capacidad de retener muchos alumnos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿A cuáles se le van y cuáles retienen? Obviamente atraer alumnos es muy importante para el crecimiento, pero es mucho más importante la retención de esos alumnos porque tiene efectos primero sociales, que es nuestra misión, regresa a nuestra misión, de expandir el acceso a educación superior de calidad para mejorar vidas y sociedades. La única manera de mejorar vidas es si los estudiantes se gradúan. De otra manera no pueden. Y también para la misma universidad. ¿Cómo se consigue que no se vayan? Nosotros tenemos varias metodologías que trabajamos la mano con la universidad y hacen herramientas. Download the new Coupon app for exclusive savings and bonus coupons at the Rooms to Go Veterans Day sale. Herramientas un poco más manuales o herramientas de alta tecnología, incluyendo inteligencia artificial, para prever el riesgo de deserción de cada estudiante.
basada en diferentes variables que medimos, por ejemplo, tiempo en la plataforma, sus calificaciones, si tiene interacción con los profesores, si tiene interacción con los estudiantes. Entonces se puede hacer perfiles de riesgo para cada estudiante, para grupos de estudiantes, y después con la universidad tomar medidas un acompañamiento constante a lo largo de todo el cursado para ayudar a la retención. Y sí es cierto que las universidades, en este caso, que son asesoradas por ILUMNO en Colombia, tienen tasas de retención superiores a 90%, que es algo extraordinario. ¿Cómo es la deserción en la universidad única? También es muy bajita. Tenemos un tema de acompañamiento, de apoyo financiero, de consejería, de tutorías. Nosotros decimos que establecemos un contrato moral con nuestros estudiantes cuando los recibimos, y es que quien ingresa a la institución se tiene que graduar de la institución. ¿En cuánto tiempo se gradúa? En 5 años. Es que piensen, Noemí, que los recibimos como bachilleres que no hablan inglés y a veces tienen competencias básicas en matemáticas, en español, Lucía, muy pobres. A veces me pasaba cuando yo fui embajadora en Inglaterra, por ejemplo, que salían graduados en inglés, pero llegaban ya a la vida real y el inglés no lo entendían o no se hacían entender, aun cuando pudieran leer bien. Eso, ¿ustedes cómo viajan o cómo hacen para que en la realidad del medio sí sean bilingües? Desarrollamos una metodología propia, adoptando un modelo que copiamos de los colegios americanos que tienen éxito con niños inmigrantes. Y es un modelo... Miren, nos va a tocar, les voy a preguntar a los dos invitados. Estos temas apenas empiezan a apuntarse. Para nosotros en este programa, cuando es de máximo interés, y además los invitados pueden ayudar pues, a entender esta problemática y estas oportunidades, ¿ustedes nos aceptarían otra invitación? Claro que sí. Con mucho gusto. Bueno, pues nos toca desafortunadamente dar por terminado esta primera parte. Continuaremos con otro programa, pero quiero agradecerles el haber aceptado la invitación e invitarlos a ustedes para que no nos perdamos la próxima emisión con este par de educadores.